No sé cuántos de ustedes, si les pregunto, ¿quiénes se sienten orgullosos de algo? A ver, ¿quién dice "Es que yo saco pecho por esto"? ¿Qué dirían ustedes? Por tu hija, ¿cierto? Por los hijos, ¿no? Hasta, como decían por ahí, hasta los hijos calaveras uno se siente orgulloso, ¿no? Los hijos, como sea. ¿Qué más además de los hijos? Los nietos, bueno, y los que tienen bisnietos, los bisnietos también, ¿cierto? Muy bien, Neven, un aplauso para Neven. Muy bien, se lo ganó. Muy bien. Tu almuerzo iba a ser. Muy bien, Neven. Muy bien. Astrid, ¿por un buen profesional? Muy bien, imagínate. Médico de cabecera tiene ella. Eso, muy bien. Del pastor. Uy, muchas gracias. ¿Qué te tomas? A ver, ¿qué más vas a hacer sentirse orgulloso de ustedes? A ver, el, de tus padres, muy bien, ¿cierto? Que ya no están, pero que marcaron tu vida, Astrid. Otros dos que sí están, vea, muy bien, orgulloso de los padres. ¿Alguien se siente orgulloso de la profesión que tiene, del trabajo que realiza? Vea, mi esposa es orgullosa de su profesión. Eh, María Claudia también, profe, enseña niños. Guillermo también. Luis Enrique, él donde va, él tiene oportunidad de hablarle a todo el mundo del Señor. Qué bueno. ¿Qué más? A ver, Ana María. El servicio. Muy bien. Y sigan pensando en cositas que los hacen sentir. Adri. Ah, qué bien, de la iglesia. Muy bien. Qué bueno. ¿Quién se siente orgulloso del país, por ejemplo? De la ciudad. Por favor. ¿Ah? ¿Cierto? Un paraíso. Muy bien. ¿Cuántos no salen y que el paisaje, que esto es un paraíso, no como... Pero aquí nos olvida. Exactamente. Otra pregunta que tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. ¿Ustedes creen que hay alguien que se sienta orgulloso de ustedes? Alguien que usted diga, esta persona se siente orgullosa de mí. ¿Quién diría? A ver. ¿Los hijos se sienten orgullosos? Bueno, ella hace la salvedad. Unos más que otros, ¿no? ¿Quién más se sentirá orgulloso de nosotros? A ver. Tus hermanos y tu papá se sienten orgullosos de ti, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién más? Luzmita, de la familia, ¿cierto? Alguien más que diga es que yo me siento orgulloso de esa persona, de un hermano. Aquí como que la pregunta baja un poquito, ¿no? Como que uno diga es que esta persona es orgullosa de mí, yo sé que se siente orgullosa de mí. Con toda seguridad podemos decir que la mayoría de los padres nos sentimos orgullosos de los hijos, como dijo Tere, ¿cierto? Como decía, hasta esos hijos bien complicados, aún así de ellos nos sentimos orgullosos. Y yo igual que ustedes me siento orgulloso de mis hijos. Decir que me siento orgulloso. Quizá no se lo digo como las veces que se lo debería decir, se lo debería hacer más. Pero sí, igual me siento orgulloso de mis hijos. De que ellos hayan escogido seguir al Señor, eso me hace sentir orgulloso. Que lo hayan escogido como el camino para sus vidas, eso me hace sentir orgulloso. Yo sé o mi esposa sabemos que cuando necesitamos algo, sobre todo en esto de tecnología, que somos como medio atembados un poquito, podemos contar con ellos y nos sacan de esos problemas. No sé si a usted le pasa eso. ¿Sí? ¿Qué haría yo sin mi hijo si no me saca de este problema? Qué bueno. Y de los nietos, gracias Tere por hacer la salvedad, ¿no? Me siento orgulloso de que ellos valientemente han decidido seguir al Señor en este tiempo tan complicado. Y una cosa importante, yo me siento orgulloso de mis hijos, de que soportaron el peso de ser llamados hijos de pastor y todo lo que eso implica. Porque les digo que muchos hijos de colegas o muchos colegas no pueden decir eso, porque tristemente sus hijos no soportaron esa presión que es ser hijo de pastor y no quieren saber nada de Dios. Y eso me hace sentir orgulloso. Me siento orgulloso por lo que hacen, me siento orgulloso por lo que son, me siento orgulloso por todo eso. Igual, como la mayoría de ustedes. Yo creo que todos necesitamos escuchar de nuestro Padre que se siente orgulloso de nosotros. No sé cuántos de ustedes vieron la película que les envié, la vimos con los hombres hace como 15 días, de Muéstrame al Padre. Si no la han visto, véanla.
es de los mismos creadores de como Flechas, A Prueba de Fuego, todo eso. Es más bien un documental sobre ellos, muy buena. A mí me tocó esa película, al final les dije a ellos, a los hombres, escuchen esto porque a mí me tocó esto, ¿no? Cómo su papá bendecía a sus hijos y les decía, me siento orgulloso de ti, les decía. Y yo en el fondo, ¿saben qué descubrí ese día? O es cuando la estuve viendo, que ese fue un privilegio que yo no tuve. Mi papá era un hombre bueno, trabajador, un hombre responsable, reservado y callado como la mayoría, buen hombre, buen padre, pero murió cuando yo tenía 16 años y no tuve la oportunidad de escuchar de su voz que dijera, me siento orgulloso de ti. Nunca lo escuché. Y eso, la verdad, como que eso me hizo falta, escuchar de él que hubiera dicho, es que me siento orgulloso de ti. Pues no pudimos tener esa relación. Yo hubiera querido tener la relación con él como la que yo tengo con mis hijos. No la tuve. Y quizás muchos de ustedes no tuvieron esa oportunidad de escuchar de sus padres que se sentían orgullosos de ustedes por lo que eran, como decíamos, hasta de los hijos malos, ¿cierto? Como una señora que sale, ponen en la noticia que si lo mataron y no, ¿por qué él solo salía a hacer lo que hace siempre? Solo salía a atracar y lo mataron, me lo mataron, dice la señora. Eso decía por ahí en el periódico. Hasta así se siente orgulloso de los hijos. Pero eso es algo que yo no tuve, y no sé, como digo, algunos de ustedes no lo tuvieron porque su papá no estuvo, porque quizás ellos tampoco recibieron eso. Y el peor de los casos es que algunos quizás de pronto no cumplieron la expectativa con sus papás y en lugar de decirles que se sentían orgullosos de ustedes, quizás no lo dijeron literalmente, pero demostraban que se sentían avergonzados de nosotros. Ahora, yo no sé si ya le ha pasado a alguien eso, puede ser que sí, porque creo que es muy frecuente eso, ¿no? Que en lugar de que ese papá nos hubiera dicho, me siento orgulloso de ti, hubiera dicho, me siento avergonzado de ti. Eso debe ser muy duro, ¿no? Hoy quiero que veamos las razones por las cuales nuestro Padre, que es parte de lo que me llenó en la película, llega a sentirse orgulloso de mí. Yo no lo escuché de mi papá, pero lo aprendí en Dios, que Él me dijo, yo me siento orgulloso de ti. Oh, ¿cómo así? Cuando veía esa película, estaba en mi lectura y pasé por un versículo que ustedes han leído muchísimas veces y me impactó, les digo. Es en el capítulo muy conocido de Hebreos 11. Ahí está, ustedes recuerdan ahora de los héroes de la fe, ¿cierto? La fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Eso ustedes saben de memoria eso? Exacto, habla de los héroes de la fe, de Noé, de Barak, de Sansón, de Abraham, de todos los héroes de la fe. Y en el capítulo 11, del versículo 13 al 16, vea lo que dice, leo en la Nueva Versión Internacional, dice así. Hasta aquí ha hablado de Jacob hacia atrás. Jacob, de Isaac, de Abraham, de Enoc, de Abel, tal vez menciona ahí, de varios. Dice así, todos ellos vivieron por la fe. Y noten esto, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. Ellos no recibieron las promesas, pero las vieron desde la distancia. Las creyeron, no las recibieron, pero las creyeron y las vieron y las saludaron desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Vieron? Creemos en las promesas, pero nosotros no somos de aquí, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Aquí no es nuestro último destino. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Iban en busca de algo más. Y esto me gustó también. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Noten esto. Ellos no recibieron las promesas y tuvieron la oportunidad de haber dicho, Anto, yo me devuelvo. Si no me cumplen lo que me prometen, yo me devuelvo. Pero dice, no se devolvieron, tuvieron la oportunidad. Y este versículo 16 me marcó, dice así. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. De esa gente, el Señor no se avergonzó. El Señor se sintió orgulloso de decir, estos son mis hijos, que a pesar de las circunstancias, siguieron
creyendo y siguieron teniendo fe. Recuerde que estamos en Hebreos 11, que habla de ¿qué? De la fe, de esos personajes. Oremos que el Señor nos hable esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de saber, Señor, acercarnos a pensar y a sentir lo que tú, Señor, ves en nosotros. Muchos de nosotros, Señor, cuando nos miramos al espejo, sentimos hasta vergüenza de nosotros mismos, de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de las cosas que pensamos, de las cosas que miramos. Y el solo pensar, Señor, que tú sientes orgullo por nosotros, como que no nos cabe en la mente. Pero gracias, Señor, porque podemos creer que así es, Señor. Que tú no te avergüenzas de ser nuestro Dios, que tú no te avergüenzas de ser nuestro Padre, y que muy probablemente te sientes orgulloso de que seamos tus hijos, Señor. Señor, bendice tu palabra esta mañana, ilumínala para nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les digo, este es un relato conocido por nosotros, que habla de los héroes de la fe, de los que ya les mencioné. Ahí viene hablando de los patriarcas, que obedecieron a Dios. Abraham sale de la tierra de sus padres y se va donde Dios le dice, sígueme, y él sale. Igual cada uno de ellos fue donde Dios le dijo que fueran, y esperando las promesas del Señor. Esperaban las promesas, y las promesas se demoraron mucho tiempo, como en el caso de Abraham. Se demoró tanto la promesa que Abraham perdió la esperanza, que dijo, no, ya viejos, un hijo, no hay nada que hacer. Sin embargo, en estos versículos dice que muchos de ellos, y esto es algo que tenemos que considerar, es muy importante, no recibieron ni vieron en esta vida lo que se les prometió, pero siguieron creyendo. Y noten esto, porque a veces nosotros pensamos es que tiene que ser ahora, y entonces decimos, y yo declaro y decreto que que es acá. Lo único que dice aquí que declararon ellos, ¿qué fue? Declararon que eran peregrinos y extranjeros. Declararon que si no recibo esa promesa aquí, yo creo y tengo fe que la voy a recibir allá. Eso fue lo que le declararon ellos, porque somos peregrinos y extranjeros. De esos es de los que el Señor dice que Él no se avergüenza de ser padre de ellos. Él se siente orgulloso de esos que a pesar de las circunstancias siguieron creyendo en Él. Qué maravilla, ¿no? Creo que veamos dos cosas. Primero, obviamente, porque el texto habla de la fe. Por la fe siguieron creyendo. Una fe que no avergüenza. Hablemos primero de la fe que no avergüenza. Y como decía ahora, quienes no tuvimos un padre que se sintiera orgulloso de nosotros, que no se avergonzara de nosotros. Bueno, yo creo que mi papá nunca se avergonzó de mí, pero tampoco me dijo que se sentía orgulloso de mí. Pero yo doy por sentado que por lo menos no se avergonzaba de mí. Pero quienes no tuvieron esa posibilidad, quiero que escuche esto muy bien. En Dios tenemos la posibilidad de encontrar a alguien que nos diga, me siento orgulloso de ti. Quizás no por lo buenos que seamos, porque seguimos luchando con el pecado, pero Él va a decir, me siento orgulloso de ti, porque tú creíste en el sacrificio de mi hijo en la cruz, por fe, y eso me hace sentir orgulloso de ti. ¿Cuántos no creen? No, eso fue una fábula, eso fue un carretazo que Jesucristo en la cruz. Pero el hecho de que usted y yo estemos aquí sentados es porque creemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos ha hecho salvos y nos mostró su amor. Y eso ya es un motivo por el cual nos dice, me siento orgulloso de ti, de tu fe, de tu convicción, de tu perseverancia. Me siento orgulloso de ti. Yo no me avergüenzo de decir, yo soy el Dios de Andrés. ¿En Andrés? Yo soy el Dios de Andrés. Ven allá a José, yo soy el Dios de José. Yo soy el Dios de Alicia, de Luis Enrique. El Señor dice, yo soy el Dios de ellos. Ah, pero es que Andrés, usted no lo conoce como es, Señor. Yo lo conozco mejor que usted. Pero me siento orgulloso de él. Porque aunque es humano y peca, sigue creyendo en mí. Y por eso el Señor se siente orgulloso de nosotros.
Esos personajes de quienes habla el texto creyeron a Dios y le obedecieron. Fueron donde el Señor les dijo. Por la fe creyeron en las promesas del Señor, dice el texto. Y dieron pasos de fe dejando atrás su vida. Renunciaron a todo para hacer e ir donde el Señor les había dicho que fueran. A donde los condujo. Ellos sabían que en Dios esas promesas, recuerda esto, eran seguras en esta vida o en la otra. Y quiero que eso lo marques en tu corazón. Porque puede ser que haya promesas que tú digas, Señor, pero me prometieron esto que Dios hacía y no lo veo. Y voy a morir y me morí y no la vi. Allá la vas a ver. Si tú no crees eso, tacha este versículo en la Biblia. Tacha esto en tu Biblia porque es carreta. Pero lo que dice ahí es que esta gente visualizaron eso, lo vieron a la distancia y creyeron. Y el Señor dijo, estos son de quienes yo me siento orgulloso. De esos me siento orgulloso. Por la fe creyeron en las promesas del Señor. Dice, y las visualizaron, las saludaron, las dieron por recibidas. Si tú lo prometiste, Señor, lo creo. ¿Cuándo vendrá esa promesa? No sé, pero si tú la dijiste, así será. Pensaba en esto también como pensando en el papá y en los hijos, ¿no? Los hijos le creen a uno todo, pues sobre todo los chiquitos, ¿no? Los grandes ya son más y empiezan a cuestionar, pero los chiquitos, más o menos es así. El papá dijo que iba a hacer esto, yo le creo y sigo creyéndole a él. Esta gente, aunque no recibió lo prometido en esta vida, tenía la certeza de que esta vida con Dios no era la única, era mucho más. Porque nosotros vivimos una vida, si ustedes se han dado cuenta que es parte de lo duro, esta vida como si fuera lo único. ¿Para qué seguimos a Dios? Para que me ayude aquí, a vivir sabroso y a vivir feliz. Para eso sigo a Dios. Pero la vida eterna no, eso no me preocupa a mí. Estos hombres, por la fe, tuvieron la certeza de que su ciudadanía iba mucho más allá de la realidad. Ellos buscaron en Dios algo mucho mejor que esto. Mucho. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte nosotros? Ahora, yo no digo que quiera morirme. No, pero es que no, como una muerte terrible. El Señor ha dicho, pero es que yo me voy y les preparo una morada, dijo. ¿Recuerdan que lo leímos en Juan 14? Allá yo me voy y les voy a preparar un lugar a ustedes. Pero nosotros vivimos esta vida como si no fuéramos a morir. Quienes han puesto su fe en Dios tienen la seguridad que Él los llamó para algo más que vivir felices y vivir sabrosos, como decía ahora. Ellos han creído lo que Jesús dijo y que donde Jesús nos está preparando la morada, allí estaremos. La fe de estos personajes, y esto es muy importante, ya lo mencioné, pero permítame hago énfasis en esto. La fe de estos personajes no dependía de las circunstancias que enfrentaban, sino lo que Dios había dicho, ¿no? Dios lo dijo, así es, porque nuestra fe, se dan cuenta, es muy circunstancial. Yo tengo fe, pero mientras las circunstancias van bien. Cuando las circunstancias van mal, yo empiezo a cuestionar a Dios, ¿no? Y como que veo, no, Dios, tú me tienes que dar muestras de que sí o si no echo para atrás. ¿Y cuántos no han decidido echar para atrás y apartarse de Dios porque Dios no cumple? No. Lo que enseña aquí es que la fe de estos personajes, de los cuales Dios se siente orgulloso, de los cuales Dios no se avergüenza, es que la fe no era circunstancial. La fe era sencillamente, creo en lo que Dios dice. Seguramente tuvieron momentos duros de crisis de fe, de duda, sin duda. Tuvieron momentos de crisis allí. Pero creo que en su fe consideraron que nunca volverían atrás. Hubo crisis de fe como Abraham, pero nunca. Como cuando sacrificó a su hijo, ¿recuerdan? Cuando fue a sacrificar al hijo y le dijo, pues si Dios me dio a este hijo, él verá cómo cumple su promesa. La fe no es circunstancial. Tengan en mente eso, que es muy importante. Ellos tenían puesta la mirada en Dios y en lo que Dios había prometido. No sé cuántos de ustedes pueden dar testimonio de promesas cumplidas en su vida. ¿Quién puede decir quién? La sanidad. Eso. Sanidades, ¿cierto? ¿Quiénes han podido dar testimonio de promesas cumplidas en su vida? De protección. ¿Alguien ha sentido que Dios lo ha protegido? Vea, muy bien. De provisión, que apareció el dinero cuando no había. Vea, todos, ¿cierto? Es quizá la que más nos toca, el órgano más delicado que tenemos, el bolsillo.
¿Cuántos han visto y cuántos testimonio de una promesa de restauración? ¿Cierto? Restaura negocios, matrimonios, vidas, bueno, tantas cosas, ¿no? Y todo eso alimenta la fe. Todo eso alimenta la fe. Pero ¿qué de aquellas promesas que esperamos ver cumplidas en esta vida y no se cumplen? Y no se han cumplido. Y no se sabremos si se cumplirán. Y algunos diremos, pero entonces Dios es mentiroso porque si prometió y no cumplió. Esa sanidad que estamos esperando y no llega. Ese ser querido porque queríamos que fuera sano y me dijeron que Dios prometía y se murió. La restauración de un matrimonio y nada. Que Dios transforme al cónyuge porque si no, no vamos a poder seguir. La rehabilitación de un hijo, que Dios rescate al hijo y lo traiga y no llega. La prosperidad que esperamos, el dinero, el negocio, la abundancia material y no llega. ¿Qué va a pasar con nuestra fe si esas promesas no se cumplen? ¿Qué va a pasar si nos quedamos esperando y en esta vida no vemos cumplidas esas promesas? ¿Dudaremos del Señor? ¿Diremos que es mentiroso? ¿Nos apartaremos de Él? ¿O qué va a pasar si se acaba la esperanza como Abraham? 100 años y dizque un hijo, del que saldría una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, por favor. ¿Qué va a pasar cuando no se cumplan esas promesas? Cuando se acabó la esperanza. ¿Qué va a pasar con la fe cuando el Señor se le ocurra pedirnos algo como decirle a Abraham, ahora ese hijo sacrifícamelo? ¿Qué va a pasar con nuestra fe cuando suceda eso? Pues de esos que a pesar de las circunstancias siguen creyendo en Él, aquellos que saben que aquí están solamente de paso, peregrinos y extranjeros, que su verdadero destino está donde Dios dijo que los llevaría. De esos que siguen creyendo a pesar de las circunstancias, aunque no reciban lo prometido aquí, el Señor no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. De ellos el Señor se siente orgulloso porque han puesto su fe en Él. Quizás hagamos una diferencia, han puesto su fe en el Señor y no en la promesa, ¿no? Porque a veces ponemos más fe en la promesa que en el mismo Dios. Dios no se siente orgulloso de estos porque son buenos chicos, como dicen la traducción siempre los programas de los gringos. ¿Se han dado cuenta? Buen chico, buen chico. No, Dios no se siente orgulloso de ellos porque sean buenos chicos o buena gente o porque sean santos o porque tengan muchos discípulos o porque tengan una iglesia grande o porque tengan muchos dones. No, Dios no se avergüenza de ellos porque pase lo que pase, siguen teniendo fe en Él. De esos es que el Señor se siente orgulloso y dice, estos son mis hijos. De esos que sin importar lo que pase, y aunque las cosas no salgan como esperamos, ¿a cuánto le salen las cosas siempre? No siempre. Cuando las cosas no salen como nos dijo aquel profeta, que dijo que el Señor decía, de esos que sin importar lo que pase, que las cosas no salgan como esperan o como se les dijo que saldrían, de eso es que Dios se siente orgulloso. De ellos es que el Señor se siente orgulloso. Ellos son el orgullo del Señor. Como cuando ustedes hablaban, ¿cómo diría usted de su hijo? Este es mi orgullo, mírelo cómo es, igualito a mí, igual de inteligente, mire lo que ha hecho, cómo ha logrado, este es mi orgullo. Pues déjeme decirle que si usted es de estos, el Señor está diciendo, este es mi orgullo. Me siento orgulloso de él, de ella. Ese es mi orgullo. Me siento orgulloso de que seas mi hijo, de que sigas creyendo en mí, de que tu fe no haya desmayado. De eso el Señor dice, me siento orgulloso de ser su Dios. Qué maravilla, ¿no? ¿Se imaginan escuchar del Señor eso? Los que nunca escuchamos de nuestro padre que dijera, me siento orgulloso de ti, que el Señor diga, pero yo sí me siento orgulloso de ti. Oh, va a morirse o no hay. En segundo lugar, quiero que veamos o hablemos de un Dios orgulloso.
Cuando escribía esto, me imaginé, ustedes seguramente lo van a leer, Job capítulo 1, cuando Satanás viene y desafía a Dios a que le dejara probar a Job. El Señor le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Fiel, un hombre bueno, un hombre correcto, como él no hay otro sobre la tierra. ¿Y Satanás qué le dice? Déjame probarlo. Déjame probarlo a ver si no reniega de ti. El Señor decía: este es mi orgullo. ¿Has visto a mi siervo Job? Me siento orgulloso de él, porque es íntegro. Y el Señor, ahora yo creo que, y espero que no nos vaya a ser probados como Job, ¿no? Por favor. No sé si aguantaríamos. Pero este hombre, y Dios se sentía orgulloso de la fe de Job, y ojo con esto, y de la fidelidad de Job. La palabra es muy curioso porque en la Biblia la palabra fe y fidelidad es la misma. Y Dios se sentía orgulloso de este hombre, Job, orgulloso. Dios sabía que su siervo iba a vivir crisis de fe cuando Satanás lo tentara. Como dice todo el libro, ustedes los que han leído el libro de Job saben, ¿no? Vivió crisis de fe terribles. Pero al final comprobó Job que él era el hombre de quien Dios no se avergonzaba. Todo el libro de Job es una lucha de fe de este hombre. Porque en el momento duro, su crisis llegó, pero él siguió creyendo en Dios. Siguió poniendo su confianza en el Señor, su fe en el Señor, y al final el Señor dijo sí, y le dio más, y ustedes recuerdan todo lo que sucede. Entonces, un ejemplo, si usted quiere saber más o menos a qué se refiere esto de Hebreos 11, 16, es a eso, ¿no? Como decía, aunque nosotros no seremos probados como Job, y espero que no, nuestra fe sí será probada cotidianamente. Eso sí nos lo dijo el Señor. Nosotros que decimos que creemos en el Señor, nuestra fe va a ser probada todo el tiempo. En los evangelios, como en Marcos, como aparece ahí, 8, se repite muchas veces esto, para que lo tengan en cuenta. Marcos 8, 34, 38, dice, varias veces lo dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y hay otro pasaje ahí que lo saltamos y sigue más adelante: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Es decir, que aquellos de quienes Dios no se avergüenza de ser su Dios son los que toman su cruz todos los días. Dice, ahora yo pensaba, porque cuando Jesús le dice a esta gente, tome su cruz cada día y sígame, esta gente todavía no sabía, Jesús les había anunciado que iba a morir, pero no les había dicho cómo iban a morir. Porque para ellos morir en la cruz es ser crucificados. El que cargaba su cruz era saber que iba a morir. Eran malhechores, eran criminales, eso ya lo sabían porque era parte de la cultura. Y cuando Jesús le dice, tome su cruz cada día y sígame. Como tomar la cruz y seguirlo es que, pues, ¿para dónde vamos? A morir. Es eso, morir a mí mismo cada día. A eso se refiere, ¿no? Aquellos de quienes Dios no se avergüenza son los que toman su cruz cada día y le siguen negándose a sí mismos y siguen a Jesús. Y aunque las cosas no salgan como esperamos, aunque las circunstancias sean contrarias, cada día seguimos con esa cruz y seguimos creyendo en Él. Aunque no veamos las promesas respondidas, tomamos la cruz y seguimos poniendo nuestra fe en Él. Seguimos hablando de Él, seguimos dando testimonio de Él, de su amor y de su salvación. Eso es tomar la cruz cada día y seguirle a Él. No sé qué vendrá, no sé si las promesas se cumplirán, pero yo sigo creyendo en Jesucristo y sigo dando testimonio de Él para que la gente le conozca. Eso es tomar la cruz cada día. Me niego a mí mismo y lo sigo a Él. Porque de hecho, ustedes lo saben, muchos de nosotros y mucha gente sigue al Señor es por las promesas. Y el Señor les da cosas. Pero ¿qué pasa cuando el Señor por alguna razón se le ocurre no darles algo? ¿Qué hace el niño cuando usted le da y cuando dice, hoy no le doy, qué hace? Hace un berrinche el macho.
es igual nosotros. Porque hemos puesto la fe ¿en qué? En las promesas y no en el Señor. De esos que toman su cruz cada día y siguen a Jesús, negándose a sí mismos para poner a otros primero que ellos, como dice por allá en Filipenses, de esos es que el Padre está orgulloso, de esos que piensan primero en otros. Me impacta mucho todo eso que mandan por las redes. Y por esta semana alguien mandó algo que dice: hoy me levanto a orar y pido a Dios por mi familia y por mí. Yo decía, pero Dios, ¿dónde enseñamos eso? ¿No dice que pongamos a los otros primeros que nosotros? ¿Cómo es que yo digo que me levanto todos los días a orar por mi familia y por mí? ¿Qué evangelio es que estoy escuchando, por Dios? Detalle de usted lo que la gente escribe en las redes. Unas bestialidades que no se dan cuenta ni de lo que escriben, ni de lo que multiplican. Si yo voy a escribir algo bíblico, digo, me levanto a orar por los necesitados y que Dios se encargue de mí y de los míos. Pero cuando yo digo, es que me levanto hoy y mi oración es por los míos y por mi familia y por mí, por favor, no entendió nada. No entendió esta vaina. No entendió lo que Dios dijo. Tomar la cruz es saber que voy a morir y me niego a mí mismo a poner a otros primero que yo. Por eso siempre los animo a que nos conectemos a orar. Yo sé que están ocupados y todo eso, pero no sé si alguno dirá, pero yo para qué voy a orar si no tengo necesidades. No me diga que usted no tiene gente a su alrededor que tiene necesidades por las cuales orar. Eso es lo que dice el Señor: tome su cruz y sígame. Jesús no se avergüenza de aquellos que, a pesar de las circunstancias, de que las promesas no se cumplen, de que las cosas no salen, lo siguen y siguen creyendo en sus palabras. Seguimos creyendo en Dios. Él se siente orgulloso de esos que, en medio de una sociedad contraria como la que nos tocó vivir a nosotros ahora, contraria a su evangelio, siguen dando testimonio de Él. Siguen hablando de Él. Aunque la gente se burle, aunque la gente nos cuestione, Él no se avergüenza de ellos. Él los honra los honrará cuando vuelva por segunda vez, y los llevará al lugar que les prometió, al lugar que les tiene preparado, a la ciudad del Padre que les preparó. De esos que toman su cruz cada día, vea lo que dice el Señor. Hebreos 2:11, si tiene su Biblia ahí. Hebreos 2:11. Dice: por lo tanto, Jesús, a los que Él hace santos, Él los hace santos, tienen el mismo Padre. Y mire esta belleza. Por esta razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabe qué dice Jesús? Esos son mis hermanos. Este es mi hermano. Ese que sigue perseverando. Ese es mi hermano. Esos son mis hermanos. Jesús no se avergüenza de decir: ese es mi hermano, mi hermana. Qué maravilla, ¿no? Y también, cuando preparaba esto, pensé en uno de los episodios que más me tocan la vida a mí, y uno de los personajes que más me inspira en la Biblia, que tiene que ver con todo esto, de Esteban. Un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de la gracia del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y del poder del Espíritu Santo. Era un hombre de mostrar, como diríamos, con una gran elocuencia. Un hombre que yo no sé si pudo haber sido más fuerte o más grande que Pablo mismo, pero que murió muy joven. Porque cuando él daba testimonio del Señor, lo insultaron, lo ofendieron, lo golpearon hasta morir. Y cuando estaba muriendo, dice ahí en Hechos, capítulo 7, que él dijo, puso sus ojos en el cielo y dijo: miren, veo los cielos abiertos. Y esta parte fue muy interesante, porque en la versión de Reina Valera no dice esto. Otras lo dicen, y miren en el griego, y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie. En el lugar de honor, a la derecha de Dios. Cuando Esteban está muriendo, alza sus ojos y ¿saben qué ve? A Jesucristo de pie,
recibiéndolo y diciéndole: bienvenido, lo lograste. Bienvenido, tú eres mi hermano. El Padre se siente orgulloso de que tú seas su hijo. De pie está Jesús diciendo: está muriendo Esteban, apedreado, con un corazón limpio, y le dice: Señor, no les tenga en cuenta este pecado. De esos es que el Señor se siente orgulloso. De ellos es que el Señor se siente orgulloso. Jesús de pie, a la derecha del Padre, recibe a su siervo que entrega su vida por causa de él y de su evangelio. ¿No leímos eso en Marcos? Cualquiera que toma su cruz cada día y entrega su vida y que la pierde por causa de mí, el evangelio. Y como decía ahora, probablemente aplaudiendo la fidelidad de aquel que no se dejó vencer por las circunstancias, porque sabía que le esperaba una patria celestial. Si tuviste un padre que te dijo que se sentía orgulloso de ti, voy a animarte a que le digas: gracias a Dios por ese padre. Que le digas: Señor, gracias por el padre que me diste, porque él me dijo que se sentía orgulloso de mí. Pero si no tuviste ese privilegio, hoy tienes un padre que no se avergüenza de ti, que está orgulloso de ti por la fe que te lleva a seguirle a pesar de las circunstancias, a seguir creyendo en su palabra. Tal vez seas de aquellos que estás pasando por circunstancias difíciles, quizás los que estamos acá, los que están en casa, los que van a escuchar esta grabación, porque esperan la sanidad, la promesa del negocio, del matrimonio restaurado, porque esperan y todavía no llega a eso. Y las circunstancias son difíciles y tienen lucha con la fe, crisis de fe y duda, porque las cosas no salen como esperan, porque las promesas no se cumplen, o tal vez como Abraham, porque perdimos la esperanza de que esa promesa se cumpliera. Pero a pesar de eso, sigues teniendo tu fe en el Señor, sigues creyendo en Él, de que si no recibes lo prometido acá, tú sabes que el Señor te lo dará allá. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, porque sabes que tú aquí estás de paso. Si eres de los que, a pesar de que las circunstancias te han llevado a considerar la posibilidad de alejarte de Dios, de renegar de Dios y volver atrás, obviamente el Señor espera que no lo hagas. Va a haber momentos donde las circunstancias te digan: no, tienes que dejar esto. Eso que dicen en el encuentro es carreta, tienes que ir atrás. Pero si tú decides seguir creyendo en el Señor a pesar de las circunstancias y no has considerado dejarlo, déjame decirte, tú eres el orgullo del Señor. Él se siente orgulloso de ti. Él no se avergüenza de ser tu Dios. Él se siente orgulloso de que tú seas su hijo. Tú eres el orgullo de Dios. ¿Cuántos de ustedes dirían: yo soy el orgullo de Dios? ¿Lo harían? Háganlo, háganlo. Dígalo usted, verbalícelo, diga: yo soy el orgullo de Dios. Dígalo. Ok. Algunos lo hicieron con timidez, porque de pronto dirán: uy, no, pero si eso significa que las circunstancias se pongan trágicas. No digo eso. Pero voy a decirles algo más, que hagan otra cosita más. No acostumbramos a hacer esto, pero permítame hacerlo. Usted está sentado a alguien, junto al lado de alguien que es el orgullo de Dios. Dígale: tú eres el orgullo de Dios. Tú eres el orgullo de Dios. Tú eres, allá tú donde estás, tú eres el orgullo de Dios. Si estás creyendo en Él a pesar de las circunstancias, tú eres el orgullo de Dios. Y si tú eres el orgullo de Dios y tienes a Jesús, que sabe que tú lo estás siguiendo cada día tomando tu cruz, Él no se avergüenza de llamarte mi hermano. Y el Señor está diciendo: allá están mis hermanos, esos son mis hermanos.
Eres el orgullo de llamarte hermano del Señor. Qué maravilla, ¿no? ¿Qué tal si oramos? Cierra sus ojos un momento, ahí donde está. Tome unos minuticos, ahí unos segunditos. No sé de todo esto que hablamos hoy, qué quedó en su corazón, igual allá en casa, los que están en casa. Y nos preparamos para compartir la cena del Señor. Señor, pensar que somos el orgullo tuyo, Dios, es... Yo no sé, Señor, qué circunstancias están viviendo los que estamos acá, los que están en casa. Pero seguramente, Señor, algunos están viviendo circunstancias difíciles porque no ven la promesa cumplida, pero siguen creyendo en ti, Señor. Señor, hazles saber a ellos que a pesar de que siguen enfermos, de a pesar que todavía no se cumple la promesa y siguen creyendo en ti, tú te sientes orgulloso de ellos. Señor, mira la circunstancia que cada uno está viviendo y permítenos, Señor, creer que si no recibimos lo prometido acá, como estos personajes lo recibiremos, Señor, allá. Señor, gracias porque entendemos a través de tu palabra esta mañana que nuestra fe no depende de las circunstancias. Nuestra fe no depende de lo que tú harás hoy o nos darás hoy. Nuestra fe, Señor, depende de lo que Jesús hizo hace 2000 años en la cruz, de lo que celebramos esta semana. Señor, no hubo una muestra más grande de amor que esa. Que Él, siendo Dios, se humilló y fue como un malhechor a esa cruz y pagó el precio por nosotros. Y a pesar de que las circunstancias hoy no sean como esperamos, seguimos creyendo que eso que sucedió hace 2000 años en la cruz fue verdad y que es suficiente, Señor, para que sigamos creyendo y confiando en ti hoy. Señor, mira a quien está viviendo circunstancias difíciles. Mira sobre todo a los que están enfermos, Señor. Mira a Yolanda, mira a Hernando, mira a María Mercedes, mira a Miriam allá en Bogotá. Cada uno de ellos, Señor, a Leandro y cuántos más. Seguramente vienen a nuestra mente muchas personas. Elsa Arboleda. ¿Cuántos, Señor, que están esperando esa promesa? Que su fe, Señor, se fundamente en lo que tú hiciste por ellos hace 2000 años en esa cruz. Y nosotros también, Señor. Quizás esperamos cosas en nuestra vida. La restauración de un matrimonio, el cambio de una persona, el que nos regreses a nuestros hijos que quizás están mal. Esperamos tantas cosas, Señor. Esperamos, Señor, esa bendición económica para pagar las deudas, para vivir libremente, Señor, y no llegan. Permítenos seguir creyendo en ti, Señor, a poner nuestra fe en ti, Señor. Si alguno está pasando por alguna prueba difícil, que pueda, Señor, seguir creyendo en ti, poniendo su fe en ti. No importa las circunstancias, porque de esos es que tú te sientes orgulloso. De esos es que tú no te avergüenzas de ser llamado Dios. Y de esos que luchan y perseveran, seguramente allá estás diciéndole a tus ángeles: ese es mi hijo, esa es mi hija. Me siento orgulloso de él y de ella, porque sigue creyendo
porque sigue teniendo fe a pesar de las circunstancias. Señor, gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Señor, de tanta gente que hay a nuestro alrededor, en circunstancias difíciles, permítenos, Señor, llevarles un mensaje como este, de esperanza, de fe, de confianza en ti, Señor. En lo que tú hiciste, Señor, en esa cruz por nosotros. Señor, gracias por tu palabra, por amarnos, Señor. Porque como decía al comienzo, no somos los mejores, pero seguimos creyendo en ti, Señor. Luchamos con nuestra naturaleza, luchamos con nuestro pecado, pero seguimos creyendo y poniendo nuestra fe en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú te sientes orgulloso de nosotros por eso. Porque tú nos conoces, tú conoces nuestra naturaleza y nuestras luchas. Pero eso no te avergüenza de nosotros. Tú te sientes orgulloso de nosotros, Señor, porque a pesar de lo que somos, seguimos creyendo en ti, seguimos buscándote, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos, Señor, nos han alejado por su vida de pecado creyendo que tú los rechazas? ¿Cuántos, Señor, han dejado de creer porque creen que tienen que ser buenos para que tú los aceptes, Señor? Permite que vuelvan, Señor, y sigan perseverando y sigan poniendo su fe en ti, que eres el que santificas y el que transforma, Señor.